en lo que está sucediendo, no para en realidad la agenda acá en nuestro país. Y la ministra del Interior, Carolina Toá, adelantó que 25 pensionados de gracia quedarán sin efecto durante las próximas semanas. Esto luego de que la Contraloría General de la República emitiera un informe que dejó en evidencia el proceso irregular de asignación, acreditación y variación de montos en los beneficiarios. Para analizar este bullado caso, tomamos contacto con Ricardo Hernández, director del Programa de Política y Sociedad del Instituto República y abogado. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes, César. Feliz de acompañarte en este programa y un saludo a los auditores. Genial, Ricardo. Ricardo, cuéntanos un poco ya para entrar de lleno, ¿cuáles son los alcances respecto a lo que tendría que hacer el gobierno sobre estas pensiones de gracia? Ya las 50 y tantas personas que se ven beneficiadas con estas pensiones de gracia, algunas también están más de la mitad, por lo que sea todo ahí, lo que decía en la introducción, están entrevistos y la mitad de ellas serían revocadas. ¿Qué piensas, Ricardo? ¿Cómo ves esta situación? Efectivamente, se hablaba de unos 40 casos de personas beneficiadas por pensiones de gracia desde la presidencia que tendrían antecedentes penales. En los últimos antecedentes, Contraloría detectó que eran más de 50 los que tenían antecedentes penales y no antecedentes cualquiera, eran muchos con delitos de alta gravedad, habían unos por abuso, algunos, los más graves que conocimos era almacenamiento de material pornográfico infantil, entre otros delitos así de graves, César. Y en esto la pregunta radica es, ¿qué hizo meritorio que estas personas recibieran esta pensión de gracia? ¿Qué antecedentes tuvo a la vista el presidente y sus ministros a la hora de otorgar estas pensiones de gracia? Y finalmente, si es que estas van a ser revocadas, y creo que la pregunta más importante es ¿qué criterio se va a utilizar para revocar estas pensiones que fueron otorgadas, muchas de forma vitalicia, para toda la vida, con montos que incluso en algunos casos superaban los 500.000 pesos mensuales? Así es, Ricardo. Bueno, hay que ver el tema de los criterios ahí también, es bastante preocupante. Y la ministra aclaró que decidió no revocar estas pensiones de personas con pérdida ocular, debido a que, y las voy a citar textual, así dice, hay daños que tienen tal cuantía que no es relevante que haya antecedentes penales. ¿Qué piensas al respecto, después de todo lo que tú acabas de decirnos anteriormente en esta introducción que hiciste al respecto? Efectivamente, lo que ocurre ahí es que la ministra Toá lo que está tratando de igualar es que la pensión de gracia sea una especie de indemnización por un daño causado por agentes del Estado en cierto contexto, en el contexto que mencionaba las glosas que permitieron estas pensiones de gracia, respecto al contexto de la revuelta de octubre de 2019 o la revolución fallida de octubre de 2019. Entonces ella lo ve, la ministra lo ve como una especie de indemnización por lo que ocurrió, algunos daños en algunas detenciones, en algunos actos que algunas personas estarían participando en las manifestaciones y fueron heridas por el actual de Carabineros. Ella ve esta pensión de gracia como indemnización. Lo curioso es que para el común de los chilenos y los mortales, cada vez que se ven afectados por una acción del Estado, no es la pensión de gracia lo que van a recibir, sino que las personas en general, las personas de a pie, ¿cierto?, tienen que pedir ayuda a un abogado, tienen que demandar al Estado, y si es que ganan el juicio favorablemente, podrían recibir cierta indemnización. Eso probablemente le vaya a pasar a la persona que cae en la calle porque está en mal estado la vereda, sufre algún daño por el actuar de algún agente del Estado, y no va a ser la pensión de gracia que van a recibir. En este caso, la ley, por una negociación, permitió que las pensiones de gracia se utilizaran como forma de reparar, ¿cierto? Utilizar estas palabras, reparar íntegramente o indemnizar a las personas que hayan sido afectadas en la manifestación. Lo curioso, César, es que este criterio de ser afectado en el contexto de las manifestaciones solo prima para las personas que fueron afectadas por el actual de Carabineros y no para personas afectadas, por ejemplo, que se le haya quemado su fuente de ingreso, ya sea un kiosco, ya sea un negocio, transformándose finalmente esta pensión de gracia en más bien una reparación política, una mirada política al respecto, y no finalmente con criterios objetivos, ¿cierto? Y una revisión exhaustiva de las carpetas de cada uno de los casos para ver si merecían o no estas pensiones de gracia. No olvidar, César, que estas pensiones han sido otorgadas en anterioridad para casos en general extraordinarios. Recordemos en ciertos actuar de ciertas personas que hicieron unas labores heroicas en el terremoto, en
en las distintas catástrofes que ha sufrido nuestro país, por ejemplo, también a familiares de personas de funcionarios que dieron la vida luchando contra el COVID, que perdieron la vida. Bueno, a los familiares se les otorgó pensiones de gracia justamente por este deber, ¿cierto?, que cumplieron estos funcionarios de manera sobresaliente, poniendo por sobre otros intereses su vida para combatir el COVID, para salvar otras vidas. Bueno, y se equipara en este contexto a personas que habrían sufrido cierto tipo de lesiones. Sabemos que la más grave sería la pérdida del globo ocular, pero hay muchas otras que fue a veces una bofetada, algún golpe quizás mal dado por carabineros al momento de la detención de estas personas con cierto voluntario, y eso no hace mucho sentido a la ciudadanía de por qué se estaría premiando con esta pensión de gracia estas situaciones y no otras situaciones donde quizás sean más meritorias. Ricardo, detengámonos un poco en algo que mencionaste que es bastante interesante. Y tú dices que el ciudadano de pie, cuando le sucede algo así, es normal que el Estado los compense con una pensión, o son otras vías donde la gente puede buscar revocación. ¿Cómo es eso, Ricardo? Llama bastante la atención eso. Efectivamente, la pensión de gracia es una herramienta excepcional en nuestro ordenamiento jurídico. Es una facultad del presidente de la República bastante discrecional. En general tienen ciertos requisitos, hay un reglamento para que el presidente pueda otorgar pensiones de gracia. Hay bastante gente con pensiones de gracia, pero no es la medida que existe para que nuestro ordenamiento jurídico tiene pensado para indemnizar a las personas que sufren por alguna violación a sus derechos fundamentales por parte del Estado. Cualquier persona que sea afectada por el Estado tiene que demandar y probar en el juicio que fue afectada, de qué manera fue afectada, cómo que el Estado le afectó en su vida, en su actuar, en sus legítimas aspiraciones en su vida laboral, y son los tribunales de justicia quien, sopesando todas estas cosas, pueden condenar al Estado, al fisco de Chile, a pagar ciertos montos. Y eso cualquier chileno de a pie tendría que hacerlo así si es que se ve en esta situación. La pensión de gracia en este caso, en el caso, por ejemplo, de indemnizar a personas que habían sido afectadas en un contexto político determinado, que fueron las violentas manifestaciones de octubre de 2019 en adelante, durante todo el 2020 también, eso es algo excepcionalísimo en nuestro país, en nuestra historia reciente. Y no responde específicamente a quizás a la naturaleza de lo que estaba pensado como pensión de gracia. La ley a veces es muy clara en esto y señala que son personas que hubiesen prestado servicios distinguidos o realizado actos especialmente meritorios para tener este beneficio, o personas que han sido afectadas por accidentes o catástrofes en circunstancias extraordinarias. No sé, yo creo que es un poco forzado muchos de los casos que se han presentado, que han conocido la ciudadanía, intentar que califiquen en alguno de estos criterios que contiene la ley y su reglamento para que estas personas tengan un beneficio de tal cuantías que, como te comentaba, superan incluso en ciertos casos los 500.000 pesos mensuales de por vida. Yo les comento que Ricardo Hernández también es columnista en cnnchile.cl. Hace pocos días escribiste una muy interesante columna que se titula como El nuevo pago de Chile, haciendo alusión a lo que nos estabas comentando, y en ella reflexionaste sobre esta polémica de las pensiones de gracia otorgadas por el gobierno a los 58 condenados por el estallido social. Y en esta columna, en lo personal a mí me tocó bastante fibra porque es bastante conmovedora, y quiero leer textualmente para que nuestros radioescuchas puedan comprender un poco lo que escribe Ricardo, y en este par de párrafos, porque les digo yo que toca fibra por lo siguiente. Dice: existen chilenos que han prestado servicios distinguidos o han realizado actos especialmente meritorios en beneficio importante del país, más allá de su deber personal, y existen también chilenos que han sido afectados por accidentes o catástrofes, respecto de los cuales existen circunstancias extraordinarias que justifiquen el otorgamiento de un apoyo por parte del Estado. Ricardo, ¿qué te motivó a escribir esta columna sobre el nuevo pago de Chile? Sí, César, la escribí pensando principalmente en esta frase de el pago de Chile. Los historiadores la conocen muy bien, a los que les gusta la historia saben que Chile no se destaca por ser un país que reconozca principalmente sus héroes, que reconozca a veces los actos de valentía. El pago de Chile pensando también en los soldados que volvían de la guerra del Pacífico y que fueron muy maltratados, ¿cierto? Tanto por el Estado de Chile como por la sociedad, quedando después relegados, ¿cierto?, a la periferia, no pudiendo reinsertarse en la vida social, y se denominó el pago de Chile como irónicamente pensando en que Chile no reconoce a sus héroes. Y esto se ha repetido a lo largo del siglo XX también.
Y justamente es porque estas herramientas de pensión de gracia quizás que era como la herramienta para reconocer ciertos valores de nuestros compatriotas, actuar heroico, un actuar sobresaliente o premiar ciertos valores que tanto se echan de menos a veces, César, de poder conocer que personas por su moral, ¿cierto?, por su ética, deciden actuar en momentos que el país lo requiere, sean premiadas y sean vistas como algo deseable de que personas actúen de esa forma. Y justamente que se mal utilice esta herramienta ahora para premiar finalmente ciertos tipos de actitudes antisociales, finalmente premiar a personas que tienen a su haber un alto prontuario, no son errores del pasado, no son ciertas cosas puntuales, es un alto prontuario de ciertas personas que tienen delitos que son de alta connotación social. Es una pésima señal, César, es una señal bastante nefasta que se pueda dar desde las instituciones que están premiando el antivalor, lo antisocial en un momento de crisis de la seguridad, que lo que más requieren los chilenos es una coordinación del Estado en su conjunto, de todas las instituciones, Fuerzas Armadas, Carabineros, inteligencia, interior, dando las mismas señales de combatir la delincuencia. Se genera esta disociación entre lo comunicacional, entre qué se premia por el Estado de Chile hacia lo antisocial, cuando el combate debería ser todo lo contrario hacia hacia valores patrios, ¿cierto?, hacia actitudes y una ética sobresaliente. Eso es una de las tesis de mi columna, y yo creo que es lo que más a veces confunde a la ciudadanía o enoja a la ciudadanía, de no entender por qué el Estado de Chile está pagando con plata de todos los chilenos sueldos vitalicios a personas que se ha demostrado no lo merecen o lo obtuvieron mediante procedimientos muy, muy deficitarios, César, procedimientos, carpetas que no tienen todos los antecedentes, carpetas que no se revisaron, antecedentes penales, que no tienen toda la congruencia que quería tener para otorgar una pensión de este tipo. Mire, cito textual también esta parte que es bien interesante y conmovedora, que dice, cito textual: es el caso de ciertos compatriotas que han realizado destacados actos de heroísmo en momentos como terremotos o calamidades, e incluso las familias de funcionarios que fallecieron durante la pandemia por prestar servicios sin descanso. Bueno, para ustedes que si quieren revisar esta columna, les recomiendo que vayan al Instagram del Instituto Respública. Así que ahí pueden encontrar en las últimas publicaciones que se han subido, está la gráfica con esta columna muy, muy interesante. Se las recomiendo, Ricardo Hernández. Y Ricardo, volviendo también ya de lleno a lo que estamos conversando sobre estas declaraciones de la ministra Toá, ella sostiene acá y asegura que este proceso tuvo falencia y sin duda alguna es una situación indignante que hay que corregir. ¿Quiénes son los responsables de esto, Ricardo? Mucha gente se pregunta eso. Bueno, en la administración del Estado es normal llevar procesos bastante delicados y en ese caso siempre tienen bastantes filtros. Primero hay un filtro, ¿cierto?, jurídico, administrativo, de los funcionarios que van armando las carpetas, las solicitudes. También tienen filtros políticos. Los jefes de gabinete tienen un rol muy importante, seguramente el segundo piso, carpetas que va a firmar el presidente o que van a firmar los ministros, pasan por importantes filtros, asesores que son contratados justamente para hacer esta revisión de antecedentes, de carpetas, de ver si es que es no solo jurídicamente conveniente, sino que sea meritoriamente conveniente otorgar pensiones, en este caso pensiones de gracia, y ahí algo está fallando. Porque si lo pensamos, César, tiene un actuar muy similar al de los indultos, haciendo la prevención que este caso cronológicamente está antes de los indultos. Pero ya sí nos indica que hay como un factor común, por lo menos una conducta en que hay importantes decisiones que se están tomando, que al parecer o hay un déficit importante en el filtro, en la revisión de las carpetas, o derechamente hay una mirada sobreideologizada y una presión interna del gobierno de otorgar estos indultos, otorgar estas pensiones de gracia a personas que no lo parecen y al parecer podríamos ser motivados por quizás alguna presión política interna, alguna presión política del Partido Comunista, que ya hemos visto que se ha planteado muy, muy duro en contra del gobierno en cuanto a estas revocaciones que se podrían pretender.
incluso amenazando que podrían ir a organismos internacionales para detener las revocaciones del gobierno. Imaginemos que los propios partidos de la coalición ahí están al rojo vivo en esa discusión, y eso indica, César, que al parecer esta segunda tesis sería la más correcta. O sea, es decir, estas decisiones se tomaron quizás por desprolijidades, pero quizás también por presiones políticas internas de la coalición oficialista. Y así es, Ricardo. O sea, si uno hace la comparación acá, este caso puntualmente genera la misma indignación como la que generó a fines del año 2022, cuando se le da este indulto, y bueno, ya sabemos que terminó, y la sociedad lo interpreta, al igual que ahora, lo que está pasando ahora con las pensiones de gracia, que finalmente se termina beneficiando a los delincuentes, a la gente que le hace tan mal a nuestra sociedad, y esa es la opinión pública de verdad que le genera. Y hablo de un sector considerable, porque también hay un sector político, como dices tú, que se ve muy afectado con esto, que hace amenazas de que va a la Corte Internacional de Justicia y reclama, y específicamente el Partido Comunista también. Entonces, como dices tú también, acá hay gallitos políticos y empiezan ya estas discusiones, pero que realmente esto genera indignación en la sociedad. Después no nos estemos quejando. O sea, ocurre esto, Ricardo. Y Ricardo, te hago la siguiente pregunta. Dime, ¿cómo ves tú también? Buscamos responsables políticos de esta situación también, ¿cierto? Porque vemos cómo afecta esto, lo que tú nos hablabas recién de quiénes son los responsables, pero también hay responsables políticos, rostro. Te digo, por ejemplo, si hay alguna responsabilidad, y si lo ve en la cuerda floja al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Cómo crees tú que va encaminado esto? Si crees que también puede haber alguna especie de acusación constitucional, si pueden ser responsables tras este caso bien bullado que nos ha robado la agenda prácticamente. Bueno, si miramos el procedimiento que tenían que seguir estas carpetas, es claro que a nivel institucional son responsables el Instituto Nacional de Derechos Humanos de armar las primeras carpetas, de seleccionar cuáles eran las personas que iban a ellos postular, donde Contraloría también detectó importantes irregularidades en esta parte de la confección, como el Ministerio del Interior, que era finalmente donde lleva las firmas, ¿cierto?, en representación del presidente, y por lo menos el presidente, cuando la firma, también tiene que tener su cuota de responsabilidad, sus asesores que dejan pasar estas carpetas, o, como te digo yo, una decisión que se toma deliberadamente. Por cierto que hay responsabilidades políticas, hay que sopesar dónde está la mayor irresponsabilidad. También, ojo, César, también que yo sumaría a esto cierta cuota de negligencia en las glosas presupuestarias que contenían el mandato de otorgar estas pensiones de gracia, que fueron negociadas en el año 2021, 2022. Esas glosas presupuestarias también tienen parte importante que analizarse respecto a la deficiencia que hay en la entrega de este beneficio, ¿cierto?, de esta pensión de gracia, porque ahí hay bastante inconsistencia, hay redacciones confusas y que responden quizás a presiones políticas que hubo también de parte de ciertos parlamentarios en el Congreso Nacional. Entonces es un caso bastante interesante, para los que nos gusta el derecho administrativo, ¿cierto? Van a estar muy atentos a cuáles van a ser los criterios que va a elegir la ministra Toá. La ministra Toá ya anunció que había un criterio, por ejemplo, de daño ocular. El daño ocular va a estar como sobreprotegido de respecto a estos criterios, pero pensando en que son criterios derechamente discrecionales. Ella eligió ese criterio, podría ser otro, y la pregunta es ¿hasta dónde va a llegar? Es decir, la bufetada, el golpe, también va a ser protegido. ¿Dónde está la línea? Y esa discusión siempre va a ser discrecional y arbitraria, y la gente siempre va a quedar con esa duda de por qué ellos están recibiendo este beneficio express, beneficio de casos que todavía no han sido resueltos por la justicia, siendo que el chileno de a pie tiene que seguir un juicio, tiene que presentar su antecedente ante un juez, y es el juez el que condena al fisco, y hay personas que por cierto contexto político obtienen beneficios, obtienen indemnizaciones de forma express, de forma a través de la Presidencia de la República, como más bien pareció un pago de favor político que una especie de indemnización por cierto vulneración de derechos fundamentales. Entonces, a no confundir ahí los planos de la discusión.
Bueno, queda más claro después de esta conversación lo que está pasando con el inicio de la revocación que inició el gobierno de pensiones de gracia del estallido tras el duro informe de la Contraloría. Ricardo Hernández, director del programa Político Sociedad, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, César, por la invitación y reitero el saludo a todos los auditores de Radio Agricultura. Nos vemos y nosotros nos vamos a una breve